al tema que vamos a tocar el día de hoy. Y Dios ha puesto en mi corazón ese tema hace algunos días, ya que uno nota en muchas iglesias llenas. A veces hay personas que le preguntan a uno, bueno, eh, he ido a esta o esta iglesia y uno ve esas iglesias llenas. Y sí es verdad, hay muchas iglesias llenas, pero ¿cuántas personas de las que están allí ocupando una silla en esa iglesia, en ese local, son verdaderamente creyentes? ¿Cuántos son verdaderamente creyentes? Y a veces muchas de esas personas creen que son cristianos, se creen creyentes. Por eso en esta noche quiero hablar de ese tema. Una verdadera predicación lleva a una verdadera conversión y una verdadera conversión lleva a un verdadero creyente. Las tres están enlazadas entre sí. No puede haber un verdadero creyente si no ha habido una verdadera conversión. Y no puede haber una verdadera conversión, pues si no ha habido una verdadera predicación, un verdadero evangelio. Entonces, vamos esta noche a tocar sobre ese tema. Yo tengo dos porciones de la palabra de Dios, las dos en Mateo. Y sin salirme de la línea, tengo una porción en el capítulo 7 de Mateo y tengo otra en el capítulo 12. Voy a leer una primer parte del capítulo 7, leo la de Mateo y termino otra vez leo la del capítulo 12 y termino otra vez con la del capítulo 7. Entonces, Mateo 7:15. Vamos a leer primero Mateo 7:15. Muchas gracias, hermanita. Allá había una botella. Entonces dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Voy a leer acá en Mateo y después volvemos al 7. Voy a leer en el 12 y después volvemos al 7. Dice el 12:33, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Y termino aquí mismo en Mateo 7, donde estamos leyendo, pero continúo con el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito Dios y Padre de la gloria, una vez más agradecidos contigo, Señor, por este privilegio y el gozo que tenemos en esta noche de poder abrir tu palabra, Señor. Padre, gracias por este espacio que tú nos regalas, que nos brindes este espacio precisamente para poder meditar en ella. Padre, gracias porque esta noche, Señor, eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, utilizándome, Señor, como instrumento para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, pero que ella haga efecto en nuestras vidas. Padre, que todos nuestros sentidos se puedan disponer hoy a escuchar tu palabra, Señor. Padre, que no seamos simples oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por cada persona en esta noche.
Gracias, Padre Santo, porque en verdad tú eres bueno, eres misericordioso. Te deleitas en misericordia para con nosotros. Padre mío, muchas gracias pues en esta noche, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escuchaba yo una persona decir que en este tiempo que fue escrita la palabra, se utilizaba mucho que los pastores cogieran la lana de las ovejas y se hicieran, por la inclemencia del clima o por lo que fuera, se hacían trajes con la lana de las ovejas. Entonces parecían como personas con ovejas, con pelo de ovejas. Bueno, aquí estamos hablando de estos falsos profetas. Vamos a colocarla en el tiempo de ahora. Ahora podemos cambiarlo a falsos predicadores o falsos maestros. Ya sabemos que los profetas no existen. Existieron, terminaron, y ahora aquellos que tienen la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra profética más segura, pues están compartiendo la profecía. Digamos que puede ser que, así como Dios utilizó a estos profetas en su tiempo para llevar la palabra de Dios al pueblo, ahora aquellos que tienen el privilegio de poder compartir la palabra profética, la que está completa ahora, y llevarla al pueblo, pues la palabra los llama como maestros, evangelistas o los que predican la palabra. Dice que estas personas eran falsos profetas. Ahora entonces cambiémoslo al tiempo de ahora. ¿Podemos decir que hay falsos maestros hoy? Claro que hoy hay falsos maestros. La palabra lo está diciendo que hay falsos maestros. Aquí la palabra nos deja algo muy claro. Estos parecían cristianos. Se vestían como cristianos, andaban con la Biblia como si fueran cristianos, se congregan como si fueran cristianos y cantan muy bonito como si fueran cristianos, pero también oran como si fueran cristianos y predican como si fueran cristianos, pero en realidad no lo son. Hay una porción de la palabra, Dios hablando a través del apóstol Pedro, que nos aclara bien eso. Dice la palabra de Dios: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros. Y quiero hacer un paréntesis allí porque ahí Pedro nos está diciendo dos verdades. Primero nos está diciendo que cuando dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pueblo de Israel. Como habrá falsos profetas entre vosotros, la iglesia. La segunda verdad, dice que así como hubo falsos allá, también hay falsos acá en la iglesia. Pero la tercera verdad dice que un día, nos está asegurando que un día iban a cesar los profetas, iba a terminar el don de profecía, iba a venir los maestros, los evangelistas, los que iban a predicar la palabra profética más segura. Pero sigue diciendo, Pedro dice que habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice la palabra. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y cuando dice encubiertamente, no está hablando de que iban a entrar por la puerta de atrás de la iglesia o iban a entrar escondidos o camuflados. No, ellos entran a la iglesia como si fueran verdaderamente creyentes, como si fueran verdaderamente cristianos. Lo que hacen es que con palabras muy sutiles entremezclan cuando están predicando su falsa doctrina, entonces comienzan a tergiversar la palabra y comienzan a utilizar versículos sacados del contexto para su propio beneficio, de una manera que la iglesia no lo note. De eso se trata, de eso es que dice, encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y dice la palabra, y aún negarán al Señor que los rescató. Pero entonces usted me puede decir hoy, venga, pero usted está hablando de falsos maestros, ¿y cómo dice que el Señor los rescató? ¿Entonces eran creyentes? En ninguna manera. El apóstol Pedro está diciendo, venga, si estos supuestamente se hacen pasar como creyentes, si dicen que el Señor los rescató, ¿cómo es pues que con lo que predican, con la falsedad que predican, es como si estuvieran negando al Señor que supuestamente los rescató? Eso es lo que está diciendo Pedro.
Dice, bueno, si estos se hacen pasar por creyentes y han dicho que el Señor los rescató, ¿cómo es que predican una falsedad y con esa falsedad es como si lo estuvieran negando a Él? Pero sigue diciendo la palabra allá en Pedro, dice que estos aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero oiga con lo que sigue, y algunos seguirán sus disoluciones. Algunos seguirán sus disoluciones, provocando esto, que blasfemen del camino de la verdad. ¿Y saben quién es el camino de la verdad? Pues el Señor Jesucristo. Como algunos se dejan llevar de esas disoluciones, pues obvio, terminan blasfemando del Señor Jesucristo. Y yo les voy a colocar un ejemplo, mis hermanos. Hay una persona, cualquiera que sea, y está pasando por una necesidad económica terrible o por una enfermedad, cualquiera que sea. Y entonces viene una persona supuestamente a predicarle la palabra y le dice, venga, busque del Señor, que el Señor le saca de esa situación que usted está pasando. El Señor la va a sanar o el Señor le va a bendecir económicamente. Yo pregunto, ¿está bien esa predicación en ese momento? No está bien. Está predicando el Señor para bendición, pero no para salvación. Le está diciendo, venga que el Señor le va a dar esto y venga que el Señor la va a sanar, pero no le está diciendo, venga que el Señor la va a salvar. Porque el Señor cuando murió en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, no era para que usted y yo tuviéramos dinero o para que usted y yo tuviéramos salud. Ahora no estoy diciendo con esto que el Señor no lo puede hacer, Él lo puede hacer si Él quiere. Él lo puede hacer. Pero lo primero es lo primero, usted viene al Señor para que le salve, no para que le dé bendiciones económicas o para que le dé bendiciones en su vida física. No, usted viene para que el Señor le salve. Ya lo otro es añadidura, si el Señor quiere lo hace. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona comienza a ir a la iglesia, pasan 10, 15, 20 días y ve que no pasa nada. Y como no pasa nada, entonces reniega del camino de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Empieza a renegar y empieza a hablar con todos. No, pues que allá me engañaron, me dijeron que fuera, que allá me iban a bendecir y que allá yo iba a tener esto y lo otro. Y entonces esas personas que siguen las disoluciones provocan que estas personas renieguen del camino de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo la palabra, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, por avaricia. Porque a estos falsos predicadores, a estos falsos maestros, no les interesa la salvación suya ni la mía. A ellos les interesa que la iglesia esté llena, porque cuando la iglesia esté llena, entonces ellos comienzan a exigir el diezmo. Y entonces empieza a decirle, usted está robando al Señor. En Malaquías dice que usted está robando al Señor. A ellos no les interesa su salvación, a ellos les interesa su bolsillo. Pero dice la palabra que por este motivo, estos desde antes tienen su condenación y su perdición no duerme, dice la palabra de Dios allí, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Pero hay otros versículos de otro hermano, nuestro hermano Judas, que nos certifica, nos ratifica de que estos utilizan, el campo de acción de estos es la iglesia. Ellos trabajan dentro de la iglesia. Estos falsos maestros trabajan dentro de la iglesia. ¿Por qué no trabajan en la calle? Pues sencillamente porque ¿qué hace un ciego guiando a otro ciego? Ellos trabajan dentro de la iglesia. A ellos les interesa es tomar a los hermanos y a los que están buscando de Dios y seducirlos y apartarlos del camino de la verdad. Y por eso trabajan dentro de la iglesia. Y dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, óigase bien, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿saben a dónde? A la iglesia. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto es de que desde antes, desde el principio, habían sido destinados para esta condenación. Hombres inicuos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios único y soberano y al Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo la palabra de Dios nos va guiando, cómo estos hombres trabajan dentro de la iglesia. Aquí es donde vienen a buscar con sus falsas predicaciones, sus falsas doctrinas, tratando de arrastrar a los creyentes y a los que están buscando del Señor. Mire, yo tengo
me metieron en un grupo de unos compañeros de hace 30 años. Y hace 30 años no los veo, porque fueron los que se graduaron conmigo del colegio. Entonces formaron un grupo. Allí hay algunos que pues, dicen que son creyentes. Entonces hacen invitaciones, ¿no? Hacen invitaciones. Dice, vea, venga que hoy, hoy viene a tal iglesia, viene el apóstol fulano y viene con el profeta fulano. Vaya para que le den profecía. Hoy usted tiene que ir a la iglesia para que le den profecía. Entonces comienzan a llamar a la gente con mentiras, con mentiras. Entonces, como las personas hoy están desesperadas por el saber si mañana, dentro de 5 años, va a tener mucho dinero, va a tener esto, va a tener lo otro, entonces dice, ay, hoy viene el apóstol fulano, ah, no, yo voy a ir. Y viene con el profeta fulano, no, yo voy, vamos. Y comienzan a arrastrar a la gente para llenar las iglesias. Nosotros sabemos de que no es con el ánimo de que tengan salvación, es con el ánimo de llenar la iglesia porque van a tener réditos. Y saben, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Precisamente hablando del apóstol Pablo, acerca del apostolado. Quisiera que mi hermano me lo colocara ahí para que lo podamos mirar. En 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 13, 14 y 15, que dice el apóstol Pablo acerca de estos falsos profetas. Capítulo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, 14 y 15. Viene el hermano, el apóstol Pablo hablando acerca del apostolado. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Dice? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, si son falsos maestros, se supone que por ende no son hermanos, no son creyentes, son del mundo, pero el príncipe de este mundo pues es Satanás. Y ellos pues siguen el ejemplo de su amo, por decirlo así. Si este se disfrazó de ángel de luz, pues estos dicen, no, pues disfracémonos también de apóstoles y de profetas, que nos van a creer. Y vamos a convencer con esta teoría. Vamos a dar una falsa teoría, pero vamos a llenar, lo importante es llenar la iglesia. Y así trabajan, así están trabajando en muchas iglesias ahora, con este objetivo, de llenar sus bolsillos. Bueno, pero ya vimos que hay falsos maestros en la iglesia. Y dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Yo aquí quiero dar una opinión personal, como yo en Santa Cruz. Cuando hablamos de esta parte de la palabra, hay muchos hermanos que dicen que se refiere al fruto de cuando una persona recibe al Señor y cambia su vida, cambia su testimonio, y entonces dice que pues, ese es el fruto que produce y del cual está hablando aquí. Pero yo digo que eso va más allá de eso. Más allá de eso, porque precisamente la palabra dice que no es por el testimonio, porque estos falsos maestros parecían creyentes o parecen creyentes. Se visten como creyentes y oran como creyentes y predican la palabra como creyentes. O sea, no es este el testimonio. Viene la palabra hablando de una falsa predicación y dice que estos falsos maestros se conocen por su fruto. Hay otros que dicen que se refiere al amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dicen que se refiere a eso. De hecho, escuché un pastor muy conocido hablando y decía que se refería a eso. Esto va más allá también de eso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque ese fruto no es suyo, ese fruto es del Espíritu Santo. Ese no lo ha producido usted, se lo produce el Espíritu Santo obrando en su vida. Primero. Segundo, la palabra aquí habla de frutos, y el del Espíritu Santo es el fruto. O sea, no se refiere a eso. Se refiere exactamente a lo que produce una verdadera predicación o una falsa predicación.
El fruto que produce cuando un hermano va y le predica la palabra a alguien, y si es un verdadero evangelio, y si esa persona se convierte al Señor, ese es el fruto de esa predicación, de esa verdadera predicación. Voy a colocar dos ejemplos. En Buenaventura, en mi casa, donde yo me crié, mi mamá siempre, ahí en la casa siempre hubo un gran terreno grande. Ahora pues está chico, pero siempre hubo un gran terreno y había árboles frutales y había de todo. Hay algo que se produce allá en Buenaventura que yo no sé si ustedes algún día lo han escuchado, pero allá se produce mucho y lo conocen mucho en Buenaventura, que se llama la papachina. Por acá no se conoce. Y la papachina, la mata de la papachina es igualita a la mata de la rascadera. Entonces, y la rascadera no se come, y el fruto es parecido, es igual. Y es así grande, es como una yuca, pero grandota, pero más blandita. Y la rascadera es igual, pero la rascadera es como moradita. Entonces nosotros le decíamos a mi mamá que íbamos a arrancar toda la rascadera. Ella decía, no la arranquen, porque cuando arranquen la rascadera, arrancan también la papachina. Entonces espere que crezca, y cuando ya crezca la sacamos y nos damos cuenta, entonces vamos sacando lo que es la rascadera. Y efectivamente así pasaba, crecían juntos, igualitas las matas, igualitas. Lo que pasa es que la rascadera no se come porque pica la boca y además de eso da alergia. Pero la papachina sí, es muy rica y en Buenaventura la venden y la venden en la galería. Por su fruto se conoce. Cuando ya la sacamos y la arrancamos decimos, ah, esta era la papachina y esta no sirve. Ahora voy a colocar el ejemplo viviente. Cualquier persona, digamos algún hermano de aquí, digamos el hermano Luis. El hermano Luis le predicó la palabra, el evangelio al hermano Reinaldo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano Reinaldo vino y se congregó y siguió congregándose y mostró que en verdad un día había recibido al Señor y entonces quiso ser obediente y se bautizó. Y ahora participa de la cena. Y ahora en ocasiones le dan un ministerio. Él tiene un ministerio que de recoger las copas, ¿no? Y bueno, y a veces participa y todo eso. Entonces nosotros no hemos tenido evidencia de que el hermano Reinaldo es un hermano, es un creyente. Pero entonces como sabemos que el hermano Reinaldo es un creyente, entonces sabemos que ese fruto, mire, es del árbol, de este árbol que dio ese buen fruto. Por su fruto se conoce que él predicó algo, el verdadero evangelio, por el fruto que dio. Si el hermano Reinaldo está aquí todavía con nosotros y viene, se congrega, participa, ha dado un buen testimonio que es un verdadero hermano, entonces ese es el fruto de una verdadera predicación del evangelio. Hace exactamente 10 días, casualmente el hermano Reinaldo tuvo la oportunidad de abrir la cena y habló acerca de eso. Habló acerca de cómo el Señor Jesucristo decía, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y el que no da fruto, pues no. Y el hermano Luis ese día también participó con el Evangelio de Juan, el capítulo 12, y nos enseñaba acerca de cómo el Señor Jesucristo murió como esa semilla, y esa semilla brotó, y somos fruto de esa semilla. Pero así como nosotros somos fruto de la semilla de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros también tenemos que dar fruto. Nosotros también tenemos que producir fruto. A veces no se ve, a veces no se nota, pero pueda que en alguna predicación, compartiendo usted el evangelio, pueda haber producido fruto y usted de pronto no se ha dado cuenta. Pero llevaba este ejemplo a la vivencia para que veamos que la palabra viene poco a poco, el texto con el contexto, hablando acerca de los falsos predicadores y luego dice, por su fruto se conocerá. Cuando predicamos un verdadero evangelio, eso produce fruto y produce fruto bueno. Pero cuando un falso maestro viene a introducir herejías destructoras y viene a tergiversar la palabra y viene a tratar de convencer con palabras muy sutiles para su propio beneficio, ese va a dar fruto malo. Porque va a haber una conversión falsa y va a haber una conversión, podemos decir, instantánea. Por eso, en Primera de Juan, me parece que está en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 19, si no estoy mal, que eran de nosotros, me lo coloca por favor hermano para no,
Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso produce una falsa predicación. Pero cuando la predicación del evangelio, cuando predicamos la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, verdaderamente, sin salirnos del camino, eso produce buen fruto. Y entonces los hermanos permanecen y no se van, permanecen. Sigamos avanzando. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que venimos diciendo. Sigamos con el hermano Luis. Si el hermano Luis le predicó la palabra al hermano Reinaldo, pues el hermano Reinaldo está aquí. El hermano Reinaldo está aquí. Pero no puede el hermano Luis, predicando un verdadero evangelio, que con su predicación dé como fruto una falsa conversión y por ende un falso creyente. Y lo mismo pasa con un falso maestro, no puede predicar un evangelio y va a producir un buen creyente. Eso nunca va a pasar. Mire, hermanos, a veces nosotros, los creyentes, tenemos culpa de que hayan personas que crean que son creyentes y no lo son. Primero que todo, a veces a todo el mundo le decimos hermano. Llegan a la iglesia y todo, hermanito, ¿cómo le va? Buenos días. Ni sabe cómo se llama y le dice hermanito. Sí, ni sabe cómo se llama y le dice hermanito. Y a veces utilizamos frases para hablar acerca de la salvación. Mire, la salvación es tan fácil y puede ser tan corta, pero para mí, oiga, para John Santa Cruz, hay que cumplirse unos pasos para usted poder ser salvo. Puede que sea muy, muy fácil y muy corta, pero tiene que cumplirse unos pasos para que usted pueda ser salvo. Y puede durar haciéndolo 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, no sé, lo que quiera. Pero para mí, tienen que haber unos pasos para que usted pueda ser salvo. A veces nosotros, por tratar de decirle a una persona que la salvación es tan fácil, colocamos ejemplos y la persona, el que no es creyente, coge ese ejemplo y lo toma como si fuera una absoluta verdad. Y entonces a veces decimos aquí, venga, pero la salvación es muy fácil. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y fue salvo. Pero todos sabemos el contexto de lo que estaba pasando. No estaban hablando de la salvación. Todos sabemos lo que estaba pasando. Pedro iba al agua y se hundió. Está hablando de su vida física. Entonces una persona, pero si lo escuchamos los creyentes, nosotros sabemos a qué se refiere. Pero si lo escucha un inconverso, él dice, ¿cómo así? ¿Y es que es así de fácil? ¿Cómo así? No solamente digo, sálvame. Y vuelvo y le repito, mis hermanos y amigos, para mí, la salvación tiene unos pasos. Primero, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, llega a nuestra mente y baja a nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios llega a mi vida, entonces me confronta a mí. El segundo paso, ¿no? Me confronta y me hace saber que yo soy un pecador. Entonces viene el otro paso. Cuando yo ya sé que soy un pecador, entonces yo pido perdón. Y cuando pido perdón, luego que pido perdón, entonces invito o reconozco o acepto al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor. Y ese Señor va a ser mi Salvador. Lo invito como mi Señor, le quiero entregar mi vida a Él para que Él tome el control de mi vida y que ya no viva yo más yo, sino que viva Él en mí y que yo quiera hacer lo que mi Señor quiera que yo haga. Y les digo, mis hermanos, pueda que algunos hermanos tengan otra opinión y digan que es muy fácil, pero para mí tienen que cumplirse esos requisitos. Hay otros que dicen, venga, pero es que ahí estaba el ladrón al lado del Señor Jesucristo y ¿qué dice? Y el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pero déjeme decirle que ese ladrón sí reconoció. Él dijo, a la verdad, tú y yo somos culpables, pero este nada más lo ha hecho. Reconoció su pecado, pero luego reconoce a Él como rey, como su Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces no es así tan
como tan folclórica, la salvación no es, sí es fácil. Y vuelvo y le digo, puede utilizar el tiempo que desee, pero tiene que cumplirse unos pasos. ¿Y saben por qué? Cuando usted llega a la palabra de verdad, llega el evangelio a su vida, entonces lo confronta. Y usted no pide perdón ni acepta al Señor Jesucristo en su vida como Señor, pues no ha pasado nada. Si llega la palabra y lo confronta y usted pide perdón y no reconoce al Señor Jesucristo, tampoco pasa nada. Así cumpla los 2 primeros pasos. Y le voy a decir por qué. Nosotros como creyentes sabemos que cuando el demonio se rebeló contra Dios, bajó, se trajo la tercera parte de los ángeles, y demonios es lo que hay en este mundo. El demonio al cristiano no se le puede meter, pero le puede atacar. Al cristiano le puede atacar y puede buscarle la caída, pero al que no es creyente se le puede meter. Al que no es creyente sí. Pues hemos visto los ejemplos del Señor Jesucristo, el endemoniado de Gadareno, y muchos que tenían demonios y el Señor Jesucristo se los sacaba. Pablo también reprendió por allá. Y hoy en día usted ve muchas personas que se quieren hacer daño, se cortan, se hacen daño, se quieren suicidar. Tienen espíritu de lesbianismo, espíritu de homosexualismo. Eso no es ninguna enfermedad, eso son enemigos, es el demonio que está metido. Entonces, cuando usted viene a la palabra y lo confronta, y entonces usted sabe que es un pecador y pide perdón, y no cumple con el otro paso, yo nunca me olvido una porción de la palabra que está también en Mateo capítulo 12, que dice que cuando esta persona hace la mitad, entonces pide perdón, Dios lo perdona, entonces el enemigo, el demonio sale y va y busca lugares secos donde aposentar. Y luego se devuelve, al no encontrar dónde aposentar, entonces se devuelve y encuentra la casa barridita y limpiadita. Porque como usted, la palabra lo confrontó y pidió perdón, pero no reconoció al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, no ocupó la casa con el Espíritu Santo, porque Efesios 1, 13 y 14 dice eso. En Él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero si usted deja esa casa vacía, entonces este espíritu del demonio va a traer 7 espíritus más. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es necesario cumplir estos pasos. Por eso la salvación no puede ser, Señor, sálvame. No, eso no es así. Pero también la palabra de Dios nos enseña en la parábola del sembrador, de la semilla, que también tiene mucho que ver con esto. Y vamos a recordarla. Dice que salió a sembrar la semilla y una semilla cayó en el camino. Y dice que vinieron las aves y se comieron la semilla. Y luego el Señor Jesucristo da la explicación acerca de esto. Dice que eso se refiere a las personas que escucharon la palabra, no la entendieron y el enemigo se las arrebató. ¿Y sabe por qué no entendieron la palabra? Porque no nos disponemos a entender la palabra, a ponerle cuidado cuando el hermano está predicando el evangelio. Y aquí en la iglesia lo vemos. Aquí llegamos los domingos y no ha comenzado el hermano a predicar y ya están cabeceando. Hay unos que se recuestan allá en la pared para poder roncar allá. Meten allá en la pared, entonces recuestan la cabeza ahí y empiezan a roncar. Entonces no disponemos nuestro corazón a recibir la palabra y a entenderla, por eso no la entienden. Pero también dice que otra parte cayó entre el pedregal y que creció rápidamente, pero luego salió el sol y la quemó. Y dice el Señor Jesucristo, esto se refiere a las personas que reciben la palabra, la entienden, pero en la primera situación, en el primer problema, se desaniman. Y yo no sé si es a todos los creyentes que nos pasa eso, pero si no es a todos, es al 99.9% que nos pasa eso. Cuando estamos buscando del Señor, vienen los problemas, oiga. Cuando estamos buscando al Señor, a mí me pasó. Y soy consciente de los hermanos que he visto cuando estábamos buscando al Señor, los que nos pasó cuando estábamos buscando al Señor, todas las cosas que nos pasaban. Y entonces muchos dicen, venga, pero yo estoy buscando al Señor y me viene a pasar esto. No, pues yo me retiro, yo no voy más a la iglesia. Eso es lo que pasa. Y el Señor Jesucristo habla de otra semilla, de la semilla que cayó entre los espinos y crecieron y la ahogaron. Entonces dice el Señor Jesucristo que esto se refiere a las personas que reciben la palabra, la entienden,
pero dan el primer lugar a las cosas materiales, mantienen pensando en las cosas materiales. Sí, yo sé de las cosas del Señor, yo sé qué es lo que hay que hacer, pero no, yo necesito comprarme ese carro, no, yo necesito... Y empiezan a pensar en las cosas materiales y colocan en su primer lugar las cosas materiales antes que a Dios, y también se apartan. Pero luego el Señor habla de aquella semilla que cayó en buena tierra. Y cuando digo buena tierra, me refiero a esa persona que le predicaron el evangelio, lo confrontó, se arrepintió e invitó al Señor Jesucristo a su vida como su Señor y Salvador. Y entonces dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Saben a qué me refiero? Una verdadera predicación trae una verdadera conversión. Y una verdadera conversión trae un verdadero cristiano. Si no predicamos un verdadero evangelio, va a haber muchas personas en las iglesias que ellos creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Y nosotros, esta iglesia se llama Local Bíblico Berea, Hermanos en Cristo Berea. No sé quién le colocó el nombre, hermano Berea. No, tampoco, ¿no? Bueno, y sabemos a qué se refiere Berea, porque estos hermanos, cuando el apóstol Pablo les iba a predicar la palabra, ellos miraban, también decían, pero vamos a ver si que nos está diciendo la verdad o qué. Y yo creo que llegaban a su casa y estudiaban la palabra. Decían, pues vamos a ver si es verdad o si la interpretación que el hermano le está dando es cierta, porque no nos podemos dejar meter los dedos a la boca. Y nosotros, aquí en nuestra iglesia, tenemos que hacer alusión a nuestro nombre. Hermanos en Cristo, Local Bíblico Berea, de Alameda, pero tenemos que hacer, cumplir con lo que dice el nombre de nuestra congregación. Entonces dice la palabra de Dios, así todo buen árbol, bueno, ya leímos el 18, vamos con el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando del verdadero creyente. Personas que creen que son creyentes y no lo son. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este mismo grupo, que le digo que estoy yo, hay un amigo, se llama Raúl. Entonces Raúl cada rato coloca, dice, en Floralia, hoy los invito que vayan todos, porque hoy hay culto de milagros. Hoy hay culto de milagros, hay culto de, ¿cómo se llama cuando sacar de liberación? Hay culto de liberación y culto de milagros. Primero que todo, al creyente no se le hace liberación. Si me dice que le hacen a un inconverso y que han orado y le han sacado demonios, bueno, yo nunca lo he visto, pero puede pasar. Pero al creyente no. El creyente fue liberado el día que conoció al Señor Jesucristo. Ese día fue liberado. Y ese día fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y desde ese día pertenece al Señor. ¿Está sellado con el Espíritu Santo? Es la garantía de nuestra salvación o de la salvación que Él nos regaló. Esa es la garantía. El creyente no necesita liberación. El creyente necesita orar, pedirle al Señor y colocar su causa al Señor. Entonces, este hombre hace esas invitaciones. Pero vuelvo y les digo, él la hace porque, digamos, el pastor de su iglesia o los líderes de su iglesia le mandan los mensajes y él la riega a todo el mundo. Y ese es el objetivo, ¿no? Que rieguen eso para que se llene la iglesia. Hoy hay liberación, hoy hay sanidad. Pero dice la palabra de Dios que muchos dirán, en tu nombre profetizamos. ¿Eso es verdad? Eso es mentira. Ellos dicen que en el nombre de Él profetizaron. Eso es lo que ellos dicen. Estamos profetizando en tu nombre,
En tu nombre estamos echando fuera demonios y en tu nombre estamos sanando, estamos haciendo milagros. Pero eso es lo que ellos dicen. Cualquiera puede decir eso. Eso es lo que ellos dicen. ¿Y saben por qué no es así? Porque el Señor ahí les dice, ¿cómo así? ¿En mi nombre? Apartados de mí, hacedores de mal. Nunca os conocí. ¿En mi nombre? Jamás. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar este tema ahí, lo proseguiremos después, pero sabemos de que la salvación de una persona no es como tan folclórica que yo llegué y que no, venga, entre, que usted ya es el hermano porque entró aquí a la iglesia, usted ya se considera un, no, así no es. Si no ha tenido una verdadera predicación del evangelio, si no ha tenido una verdadera conversión, no es un verdadero creyente. Y usted tiene que estar seguro si usted es un verdadero creyente. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias Señor te damos en esta noche por tu palabra. Gracias Padre porque en verdad Señor, solamente hay gozo en nuestro corazón cuando tú nos permites escudriñar tus escrituras Señor y que nos muestra tantas verdades Padre. Padre mío, entregamos este resto de noche en tus manos, entregamos el regreso de cada uno de mis hermanos a sus casas, a sus hogares, llévales con bien y seguridad, con tu protección y con tu cuidado, entregamos nuestras vidas en tus manos, toma el control total de nuestras vidas, de los pensamientos de nuestra mente, las palabras de nuestra boca, los deseos de nuestro corazón, que todo lo que hagamos sea para gloria tuya y para honra tuya, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, amén.